Bienvenidos a un vídeo más, donde vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, chismes y emociones fuertes. Hoy vamos a desentrañar un escándalo épico que ha sacudido los cimientos del mundo de las celebridades turcas, y especialmente, el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y por supuesto, mucho chisme jugoso. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Pero si ya son de la familia, saben que en este canal no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano. Así que si les gusta el drama, las noticias de farándula y las historias que nos dejan con la boca abierta, están en el lugar correcto. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este escándalo que está dando mucho de qué hablar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí el chisme nunca para. Y ahora sí, prepárense. Porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, y que lamentablemente ha estado en el ojo del huracán mediático por razones no tan bonitas. La historia de Hande y Kerem es digna de una telenovela, dos actores talentosos, una química innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y, claro, el amor. Su relación, que comenzó como un rumor y luego se confirmó, fue un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Verlos juntos, radiantes, felices y enamorados, era un deleite. Compartían fotos, declaraciones de amor y momentos especiales que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como en toda buena historia, el cuento de hadas no duró para siempre. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe duro para todos los que los admirábamos como pareja. Aunque al principio se habló de mutuo acuerdo, y de que la separación era en buenos términos, con el tiempo, la verdad comenzó a salir a la luz. Rumores, indirectas en redes sociales, declaraciones veladas y filtraciones, todo esto alimentó un escándalo que ha mantenido en vilo a sus seguidores y a los medios de comunicación. Lo primero que tenemos que recordar es cómo comenzó todo. La chispa entre Hande y Kerem surgió en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era tan palpable que era imposible no notar la conexión que tenían. Pasaron meses, los rumores crecieron, y finalmente la pareja decidió confirmar su relación. A partir de ese momento se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sus apariciones públicas, sus gestos de cariño y sus constantes muestras de amor en redes sociales hicieron que el mundo creyera en su amor. Viajaban juntos, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, y parecía que su relación era perfecta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una pareja tan unida y enamorada pudo llegar al final de su historia? Aquí es donde entramos en el terreno del chisme y las especulaciones. Según varios medios turcos y por supuesto, los rumores que se propagaron como la pólvora en las redes sociales, la causa principal de la ruptura fueron las diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y sus ambiciones profesionales. Por un lado, se decía que Hande, siendo una de las actrices más cotizadas del momento, estaba centrada en su carrera y en nuevos proyectos. Quería expandir su horizonte profesional y no estaba dispuesta a comprometer sus aspiraciones por una relación. Kerem, por otro lado, al parecer, buscaba algo más estable, una relación más tranquila, y quizás, en algún momento, formar una familia. Estas diferencias, sumadas a las largas horas de trabajo, las constantes presiones mediáticas y las distancias geográficas, habrían desgastado la relación poco a poco. Otra de las teorías que se barajan es la supuesta intervención de terceros. Rumores apuntaron a que Hande habría tenido algún tipo de acercamiento con otro actor, y aunque no hay pruebas concretas, esto alimentó aún más el escándalo. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, y los fans comenzaron a tomar partido, dividiéndose entre los que apoyaban a Hande y los que defendían a Kerem. Pero el escándalo no terminó ahí. Después de la ruptura, comenzaron a surgir declaraciones contradictorias y mensajes encriptados en las redes sociales. Hande en varias entrevistas habló de la importancia de la independencia y de seguir su propio camino, mientras que Kerem, por su parte, publicó mensajes enigmáticos que parecían aludir a la decepción y al desamor. Ambos evitaron hablar directamente el uno del otro, pero sus palabras dejaban entrever la tensión y el dolor que sentían. Lo más polémico del asunto fueron las indirectas que ambos se lanzaban, ya sea a través de publicaciones en Instagram o de entrevistas. Los fans se dedicaron a analizar cada detalle, cada like, cada comentario, en busca de pistas sobre lo que realmente había sucedido. Algunos incluso llegaron a acusar a Kerem de ser demasiado celoso y controlador, mientras que otros criticaron
Aaron a Ande por ser demasiado ambiciosa y superficial. Y ahora, llegamos a la parte más interesante del escándalo, la reacción de los fans. La ruptura de Ande y Kerem generó una ola de reacciones encontradas. Por un lado, estaban los fans que se sintieron decepcionados y tristes por el fin de su relación. Por otro lado, estaban los que se mantuvieron neutrales, esperando que ambos fueran felices. Y luego estaban los que aprovecharon la situación para atacar y criticar a uno u otro. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se debatían teorías, se compartían memes y se lanzaban acusaciones. Es importante destacar que a pesar de todo el drama, Ande y Kerem han intentado mantener una actitud profesional y respetuosa. Ambos han seguido adelante con sus carreras, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento. Sin embargo, el escándalo ha dejado una huella en sus vidas y en sus carreras. La presión mediática, las críticas y los rumores han afectado su imagen pública y han dificultado su vida privada. Y aquí es donde este escándalo se vuelve aún más complejo. Porque no solo hablamos de una ruptura amorosa, sino de las consecuencias de ser una figura pública en un mundo obsesionado con el chisme y la especulación. La falta de privacidad, el escrutinio constante y la presión de los medios de comunicación pueden ser demoledores, y en el caso de Ande y Kerem, esto se ha hecho más evidente que nunca. Ahora, para que entiendan lo profundo de este escándalo, recordemos que también hay otros actores y actrices que se han visto involucrados en rumores y habladurías. En el mundo del espectáculo es muy común que se especule sobre relaciones, infidelidades y enemistades. Sin embargo, el escándalo de Ande y Kerem ha sido diferente, ha trascendido, porque involucra a dos de las estrellas más importantes del momento. La intensidad de las redes sociales y la facilidad con la que se difunden las noticias han amplificado el drama y lo han hecho aún más mediático. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que el amor, a veces, no es suficiente. Que las diferencias de personalidad, las ambiciones profesionales y las presiones externas pueden afectar cualquier relación, por fuerte que sea. En segundo lugar, que la fama tiene un precio muy alto. Que la falta de privacidad, el acoso mediático y la constante exposición pública pueden ser devastadores para la vida personal de las celebridades. Y por último, que es importante ser empáticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Detrás de cada noticia, de cada foto y de cada declaración, hay personas con sentimientos, con sueños y con problemas. Y hablando de sentimientos, quiero hacer una reflexión personal. Como fans, es muy fácil idealizar a las celebridades y crear expectativas sobre sus vidas. Queremos que sean perfectos, que tengan relaciones perfectas y que siempre sean felices. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus errores, sus miedos y sus inseguridades. Y debemos respetar sus decisiones y sus vidas privadas. Así que, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el escandaloso mundo de Ande y Kerem. Hemos analizado las causas de su ruptura, los rumores que han circulado y las reacciones de los fans. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay un culpable en esta historia? ¿Creen que algún día Ande y Kerem podrán superar este escándalo y rehacer sus vidas? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones y lo que piensan de todo este drama. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque aquí, el chisme nunca para. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más chismes y más noticias del mundo de las celebridades. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.